Buenas tardes a todos. Vamos a iniciar la clase de hoy, la materia biología. Hoy es lunes 9 de febrero 2026. Ya habemos 84 estudiantes que estamos listos para iniciar la clase de hoy. Ya en la finalización de este tema, número 5, que habla todo lo que son las anomalías justamente, en base a lo que es un exceso o una carencia de cromosomas, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver en la clase de hoy. Preguntas, a ver chicos, ¿cómo están esos ánimos? ¿Cómo están esos? ¿Cómo va el estudio? Ya estamos ya, creo yo, en la última fase final, entonces animarlos a que sigan adelante, ya siempre con pie derecho hasta el final, ya, eso es importante y bueno, las metas se logran con esfuerzo, ¿no? Eso está claro porque no hay más, ¿no? Aprovechemos, como le dije de un inicio, si tenemos que sacrificarnos en este carnaval, hagámoslo, es por una buena causa. Yo le digo esto con mucha propiedad, hay muchos jóvenes, espero que no sea el caso de ustedes, ¿no? Que en estos carnavales se divierten los 3 días o 4 días si quieren, ¿no? Por el contrario, hay otros jóvenes que se dedican todos esos días de feriado de carnaval a estudiar, entonces ustedes ponen a la balanza ahí, ¿no? Quién me sacó 4 días o 2 días estudiando y quién no estudió esos días. Entonces, hay mucha diferencia ahí. Ya, entonces yo les aconsejo, sacrifíquense en este carnaval que es por una buena causa. Ya no falta nada a la vez, entonces solamente nos queda ponernos la pila y ajustarnos un poco más en cuanto al tiempo, en cuanto a la intensidad del estudio, ya, y los logros ya lo van a ver que son muy favorables. Bueno, ¿alguna pregunta, alguna sugerencia por ahí, algún aviso? No sé, antes de comenzar, por ahí, Rosa María, no sé, ¿tenemos algún aviso o puedo comenzar, por favor? No sé, me indica. Puede comenzar nomás la clase, licenciado. Ok, muchas gracias. Entonces vamos a iniciar, por favor. Les pido que dejen de un lado todos los elementos que le puedan distraer la clase de hoy, por favor, y pongamos atención, ¿ya? Voy a compartir ahora para entrar en materia. Bueno, y ahora estoy compartiendo mi pantalla, no sé si lo ven. Sí, licenciado. Ya, gracias. Entonces, como le dije, estamos hoy en la última parte de esta unidad número 5, ya, cuyo título es Genética y Herencia. Ya, vamos a ver justamente, aquí nos hemos quedado, en el punto número 5, donde vamos a ver justamente esto de lo que son las leyes de Mendel. Mendel es un científico, un monje, donde justamente su estudio fue enfocado a esto de las leyes, ¿no? Son 3 leyes de Mendel que justamente nos va a informar respecto a aquello, ¿ya? Entonces, este señor Gregor Mendel fue el pionero justamente en estudiar esto, lo que es la herencia, por algo es nombrado el padre de la genética, ¿ya? Entonces, estas leyes justamente se basan en todo lo que son experimentos, diría yo, ¿no? Él ha experimentado muchas veces, mucho tiempo, para llegar a esas 3 leyes, ¿no? Que llevan justamente su apellido. Ya, voy a tratar de ampliarlo, a ver, ojalá no me bote. Bueno, creo que no me votó, estamos muy bien, estamos comenzando con pie derecho. Vamos a ver entonces un pequeño videíto, por favor, que nos hace la introducción a todo lo que son estas leyes de Mendel.
Las leyes de Mendel nos explican cómo es que se transmiten las características de una generación a otra. Dichas leyes fueron enunciadas por Gregor Mendel en 1865, convirtiéndolo así en el padre de la genética. Estas leyes de Mendel son tres, que también se le conocen como los tres mandamientos de la genética. Para entender mejor las leyes de Mendel, te daré las definiciones de algunos conceptos básicos. Los alelos se encuentran en los cromosomas y nos representan las diferentes variaciones de un gen o una característica. Un individuo hereda dos alelos para un mismo gen o característica, un alelo del padre y otro de la madre. Los alelos dominantes son los que determinan las características visibles y los alelos recesivos son los que tienen menos probabilidad de determinar una característica. Si hay un alelo dominante con uno recesivo, será el dominante el que predomine sobre el recesivo. Y para que una característica recesiva pueda ser visible, se necesita un alelo recesivo con otro recesivo. Homocigoto es cuando ambos alelos son idénticos y heterocigoto cuando ambos alelos son diferentes. Al hablar de genotipo, nos referimos a la información que se encuentra en los genes y por lo tanto no podemos ver a simple vista. El fenotipo son las características físicas de un individuo que podemos observar a simple vista, como la altura, color de ojos o la piel, etc. Mendel en sus experimentos cruzó chícharos de diferentes variedades y llegó a las siguientes conclusiones. Primera ley o ley de la uniformidad. Establece que al cruzar dos individuos de razas puras, toda su descendencia en la primera generación será fenotípicamente y genotípicamente igual. Al hablar de razas puras, nos referimos a que ambos alelos son iguales, ya sean dominantes o recesivos. Mendel cruzó un chícharo amarillo homocigoto dominante con un chícharo verde homocigoto recesivo. Para visualizar mejor cómo se distribuyen los alelos en los descendientes, se utiliza el cuadro de Punnett. Primeramente debemos asignarle una letra para el alelo del color del chícharo. Para esto utilizaremos la letra que nosotros queramos. En mi caso utilizaré la letra A mayúscula para el color amarillo del chícharo, porque los alelos dominantes siempre van con letras mayúsculas, y como es homocigoto dominante, quiere decir que ambas letras son mayúsculas, porque recibió esta característica del padre y de la madre del chícharo, y por lo tanto el chícharo verde, al ser homocigoto recesivo, las letras A serán minúsculas para diferenciarlos de los dominantes. De un lado ponemos los alelos de nuestro chícharo amarillo dominante, A mayúscula y A mayúscula. Y del otro lado, las letras minúsculas del chícharo verde. No importa el orden en que lo hagas. Al cruzar estos chícharos, sus descendientes en la primera generación pueden ser que se junte este alelo A mayúscula con este alelo A minúscula, este alelo A mayúscula con este alelo A minúscula, este alelo A mayúscula con este alelo A minúscula y por último este alelo A mayúscula con este alelo A minúscula. Como podemos ver, todos los descendientes tienen el alelo dominante amarillo, así que fenotípicamente el 100% de los descendientes serán de color amarillo y genotípicamente todos son heterocigotos. Y a pesar que todos los descendientes son amarillos, en sus genes tienen el alelo recesivo del color verde. A la segunda ley de Mendel se le llama ley de la segregación. Establece que el gen recesivo se va a expresar en la segunda generación en una proporción 3:1. Esta ley simplemente nos dice que si cruzamos dos chícharos que obtuvimos de la primera generación, vamos a obtener un chícharo verde porque se va a encontrar con los dos alelos recesivos. Hacemos el cuadro de Punnett, ponemos a los alelos del primer chícharo aquí y a los alelos del segundo chícharo acá y hacemos la cruza. Esta A mayúscula con esta A mayúscula nos dará un chícharo amarillo homocigoto dominante. Esta A mayúscula con esta A minúscula nos dará un chícharo amarillo heterocigoto. Esta A minúscula con esta A mayúscula nos dará otro chícharo amarillo heterocigoto. Las reglas de la genética nos dice que siempre debemos poner las letras mayúsculas primero y después las minúsculas. Esta A minúscula con esta A minúscula nos dará un chícharo verde homocigoto recesivo. Recordemos que para que se exprese una característica recesiva se deben encontrar ambos alelos recesivos y como podemos observar se cumple la proporción 3:1 de esta ley al obtener 3 chícharos amarillos y uno verde. Tercera ley o ley de la transmisión independiente.
Mendel concluyó que hay rasgos heredados que se obtienen de manera independiente unos de otros, por lo tanto no tienen un patrón establecido y no afecta con la transmisión de otros rasgos. Esta ley se cumple con los genes que se encuentran en diferentes cromosomas o están en zonas muy separadas en el mismo cromosoma. Para explicar esto, Mendel, además del color amarillo y verde de los chícharos, también cruzó variedades con otras características como la piel lisa y rugosa. Entonces tenemos un chícharo amarillo de piel lisa. Estoy utilizando la B mayúscula para indicar que lo liso domina sobre lo rugoso. Otro chícharo amarillo pero con piel rugosa. Uno verde con piel lisa y otro verde de piel rugosa. Los cruzaremos entre sí como lo hemos venido haciendo para observar las distintas variaciones. Todos los que tienen la letra A mayúscula son amarillas. Y todos los que tienen dos letras A minúscula son verdes. Todos los que tienen la letra B mayúscula son lisas. Y todos los que tienen dos letras B minúscula son rugosas. Al finalizar, podemos observar que se pueden obtener de estas cruzas 9 chícharos amarillos y lisos, 3 chícharos amarillos y rugosos, 3 verdes lisos y 1 verde rugoso. En proporción serían 9, 3, 3, 1. Mendel demostró que las características se van heredando de manera independiente, pero guardan cierta relación con sus progenitores. Y es así que con estas tres leyes, Mendel dio origen a las bases de la genética. Interesante, ¿no? A cierta ciencia. Muchas gracias por ver el video. Espero te haya sido... Muy bien, hasta ahí un pequeño video que nos hace la introducción a las tres leyes de este señor, ¿no? De apellido Mendel. Al principio un poquito medio difícil de comprender, pero bueno, ya ahí con la práctica, cada uno ya y con el repaso, el estudio de su texto, ya van a dominarlo cada una de estas tres leyes, ¿no? Ahora un poquito ya hablando del tema en sí, ¿qué es el texto? Ya, en relación al video que hemos visto, ya el texto también nos habla algo parecido, ¿no? En cuanto a la primera ley de Mendel, ya que se denomina ley de la uniformidad, ¿ya? Entonces, justamente todo lo que hemos visto en el texto aquí también se asienta. Ya en esta primera ley nos dice que al cruzar dos individuos homocigotos, que son en este caso A mayúscula, o de raza pura en la primera generación, ya, para un carácter, todos los descendentes son uniformes, son iguales, como vemos acá. ¿Ya? A mayúscula, porque así vienen en este caso heredados. O aquí A minúscula igual A minúscula para ambos casos, ¿no? En la primera generación. Y aquí ya se van cruzando y ya se van mezclando en una segunda y una tercera generación. Ya estos guisantes, nosotros aquí lo que es chícharos o guisantes, podemos aquí aquí en Santa Cruz, esto es una arveja, digamos, ¿no? Esa sería, ¿no? La arveja, la semillita, la bolita de la arveja. Sería estos chícharos guisantes que le llaman en otros lugares. ¿Ya? Entonces el experimento es el siguiente, ¿no? Guisantes de semillas amarillas y semillas verdes. Vemos acá, ¿ya? Semilla amarilla y por este lado semillas verdes. Como resultado, todas las semillas amarillas en F1 y la interpretación de esto. Cada progenitor aporta un alelo. ¿Ya? El alelo dominante siempre se manifiesta y el recesivo es el que se oculta. ¿Ya? Entonces la característica de este dominante siempre va a ser en A mayúscula y el de recesivo va a ir en minúscula en este caso. Entonces la herencia intermedia sería, por ejemplo, en una flor roja o flor blanca salen flores rosas. Si hacemos el cruce por acá en esta tercera generación, ¿ya? No hay una dominancia total, pero la ley sigue cumpliéndose en este caso, ¿no? Flor roja más flor blanca da como resultado una flor rosa. Se sigue cumpliendo esta ley de Mendel, en este caso la primera ley. Vemos por acá también, ¿ya? Flor roja se cruza con flor blanca. Entonces, como resultado tenemos esta flor de color rosa.
en el caso de esta flor, ¿no? Ahora la segunda ley, también ya lo hemos visto en el video, ya es la ley de la separación de los alelos. En esta tabla, que fácilmente lo hemos visto en el video, ¿no? Cómo se cruzan cada una de ellas para que dé este fenotipo de 3-1, en este caso acá, ¿no? 3 amarillos y 1 verde, ¿no? En F2. Aquí en F1 son iguales y aquí en F2 ya hay una diferencia, ¿no? En el fenotipo 3-1, que sería el de acá, ¿ya? Esta es toda la teoría, ¿no? Y el experimento, y más la interpretación, y el ejemplo por acá. Vemos en este caso. ¿Qué nos dice el ejemplo? Ya también se cumple esto de la herencia intermedia en esta ley. ¿Ya? Flores blancas, rosa y roja en F2. Vemos acá. ¿Ya? Haciendo todo este procedimiento, más la interpretación, esto da como resultado, ¿no? Flores blancas y flores rojas en F2. En la tercera ley de Mendel, justamente denominada herencia independiente, aquí ya entran todo lo que son los lisos por este lado y los rugosos por este otro lado, ¿ya? Haciendo todo el cruce en la primera, segunda y tercera generación, ya tenemos por acá el resultado de este cruce, ¿no? Entonces, todo esto es justamente el experimento más la interpretación. Ya ustedes ya en el texto, en su texto lo tienen y pueden ya estudiarlo a mayor detalle para la conversión total, ¿no? En cada uno de estas 3 leyes de este señor de apellido Mendel. Pasando ahora al punto número 6, ya vamos a ver todo lo que son los tipos de anomalías cromosómicas. Ya, y como saben, estos son alteraciones justamente, ¿no? En cualquiera de los cromosomas, ¿no? Justamente estas anomalías son alteraciones, ¿ya? O ya sea en menor cantidad o en mayor cantidad de cromosomas, ¿ya? Ya vienen este tipo de alteraciones o anomalías cromosómicas. Entonces, un poquito viendo el detalle, las anomalías cromosómicas son justamente eso que le comenté, son las alteraciones que ocurren en los cromosomas, ya sea en su número o en su estructura, como vamos a ver más adelante. Ya estas alteraciones se dan aquí en su número con este tipo de alteraciones y o en sus estructuras con este tipo de alteraciones también. Vamos a detallar cada una de ellas más adelante. ¿Ya? Entonces, esto puede afectar al desarrollo, el crecimiento o el funcionamiento normal del organismo. ¿Ya? Estas alteraciones afectan justamente a todo lo que es el desarrollo, el crecimiento o el funcionamiento normal, ¿ya? De estos individuos. Entonces, en el ser humano, lo normal es tener 46 cromosomas, como ya sabemos, ¿no? 23 pares en total. Cuando existe un cambio en esa cantidad o en la forma de los cromosomas, se produce esto que se denomina anomalías cromosómicas. ¿Ya? Entonces, cuando existe un cambio en la cantidad o en la forma de los cromosomas, se produce esto que se llama anomalías cromosómicas. ¿Ya? Y tenemos de 2 tipos, anomalías numéricas, que son estos tipos de alteraciones, y anomalías estructurales con este tipo de alteraciones. Por ejemplo, acá en las numéricas tenemos síndrome de Down, ya cuando hay una alteración aquí justamente en el par 21, ya cuando hay aquí en el par 18 se llama de estos que lo han descubierto, ya de apellido Edgar, y cuando hay aquí en el par 13 también está denominado de esta forma, Patatouille. Entonces, también tenemos el síndrome de Turner, que vemos por acá, ¿ya? Y en las anomalías estructurales tenemos justamente esto que es el sonido del gato, que lo llaman, ¿ya? Y las duplicaciones con este tipo de alteraciones también, que vamos a ver más a continuación. Ya, vamos a ver entonces el punto número 7, las anomalías cromosómicas numéricas. Entonces,
las anomalías numéricas forman uno de los tipos de anomalías cromosómicas. Estos tipos de defectos congénitos ocurren cuando hay un número de cromosomas diferentes en las células del cuerpo que el número normal. De modo que en lugar de los 46 cromosomas habituales en cada célula del cuerpo, hay o 45 o 47 cromosomas. ¿Ya? Entonces, el tener demasiados cromosomas o una cantidad insuficiente de cromosomas constituye una causa para el desarrollo de algún defecto congénito. En este caso por acá, ¿ya? Todo aparentemente bien por acá, y aquí está justamente la anomalía en el par 21, ¿ya? Que ya son 3, ya no son par, ya no son 2, sino aquí son 3. Entonces ya hay una anomalía numérica en este caso, ¿ya? Es un poquito para entender todo esto que es la anomalía numérica en este caso. Aquí vemos justamente eso, ¿no? Viendo el detalle. Al hablar de anomalías cromosómicas, ya sabemos que son cambios, ¿no? En los cromosomas, ya sean numéricos, en el caso de que alteren la cantidad, o estructurales que alteran la forma o una parte de ese cromosoma, ¿ya? Entonces, anomalías numéricas cuando alteran la cantidad numérica de número, y estructurales cuando alteran la forma o parte de justamente estos cromosomas. Por ejemplo, acá, ya el síndrome de Klinester. Aquí, por ejemplo, vemos que hay una alteración en este par 23. Ya hay uno de más. Ya, entonces se denomina este síndrome, ya, síndrome de Klinefelter en este caso, en esta alteración. Aquí hay otro tipo que se denomina síndrome de Turner. Como ven, solamente hay uno solo. En vez de que vaya par, hay uno solo. Entonces, esta alteración se denomina síndrome de Turner. Por este otro lado, síndrome de Down, también muy conocido. Ya hay una alteración en el par 21. En vez de ser par, hay uno de más. Ya, entonces ya no es par, ya hay una alteración acá y se denomina síndrome de Down por el apellido de ese científico que lo descubrió. Por acá vemos el síndrome de Patau. Aquí, por ejemplo, en el par 13 también hay una alteración, no son par, hay 3. Ya entonces se denomina con este nombre. Y por este lado, el síndrome de Edwards, también hay una alteración en el par 18, que ya no son par, hay 3. ¿Ya? Entonces aquí, mira, hay 3, por acá hay 3, por acá hay 3, en pares diferentes, y aquí falta 1. ¿Ya? Entonces, o hay de más o hay menos. ¿Ya? En cuanto a las anomalías numéricas. ¿Ya? Entonces, este término de trisonomías, viendo un poquito más el detalle, la trisonomía es una anomalía cromosómica numérica en la que existe un cromosoma extra, como ya vimos anteriormente. Es decir, en lugar de 2, hay 3. ¿Ya? Una explicación más a este punto. ¿Qué puede provocar esto? ¿Ya? Entonces, el exceso de este material afecta el desarrollo físico y mental del individuo. ¿Ya? Entonces, esta alteración provoca o afecta el desarrollo físico y mental de la persona. Por ejemplo, en la trisonomía 21 ya se denomina síndrome de Down, en este caso acá. ¿Ya? En la trisonomía
21, síndrome de Down. La persona tiene 3 cromosomas, 21, en total serían 47. Y lo normal ya sabemos que tiene que ser 46. Ya, entonces, aquí justamente está, ¿no? La anomalía y se denomina trisomía 21 o síndrome de Down. Ahora, ¿qué son las monosomías? A ver, explicando un poquito este término. La persona que tiene solo un cromosoma X, ya con un total de 45 cromosomas, o sea, le falta uno, ¿ya? Entonces, este término monosomía, como dice mono, uno, ¿cierto? Se utiliza para describir la ausencia de un miembro de un par de cromosomas. Por lo tanto, habrá un total de 45 cromosomas del cuerpo en lugar de 46. ¿Ya? Entonces se denomina monosomía. Vemos acá el ejemplo, ¿cierto? Aquí falta uno. Ahora vamos a detallar un poquito esta anomalía, síndrome de Down, muy conocido, que hay es justamente esta anomalía en el par 21. Entonces, el síndrome de Down es un trastorno congénito causado por la presencia de un cromosoma 21 adicional, trisomía 21, ¿ya? Por la presencia de un cromosoma adicional en este par, 21. Ya serían 3. Provoca una combinación de defectos congénitos cuya gravedad varía entre los individuos. También se asocia a la discapacidad intelectual de grado variable, rasgos faciales característicos, defectos cardíacos frecuentes, deficiencias visuales y auditivas, otros problemas de salud. Entonces, la expectativa de vida de estos individuos es en promedio de 55 años. También puede variar, ¿ya? Esa es la expectativa de vida. ¿Ya? Entonces, como vemos acá en la imagen, ¿ya? Trisomía 21 se denomina síndrome de Down, aquí justamente, ¿no? Por el cromosoma adicional. Viendo aquí un poquito más de las características, ¿no? De estas personas con este síndrome, en niños exactamente, cómo uno puede diferenciarlo, ¿no? Cómo puede detectarlo, ¿no? Hay muchas características, como vemos acá, pero vamos a ver. Los ojos inclinados hacia arriba es una característica. Orejas pequeñas, con el borde superior ligeramente doblado. Vemos por acá. Boca pequeña, lo que lo hace que la lengua parezca grande. Nariz pequeña, con tabique nasal aplanado. Vemos por acá también esa característica. Cuello corto, como lo ven. Manos pequeñas con dedos cortos. Vemos acá las manos bien pequeñas en relación a la mano normal y los dedos cortos. Presencia de una única línea palmar transversal. Esa es una característica. Normalmente si uno abre las manitos, vean sus manos ustedes ahora en este momento, ¿ya? En la palma de la mano vemos normalmente 3 líneas, ¿no? Estos niños solamente tienen una línea transversal, hablando de la palma de la mano. Ya, normalmente tenemos 3 líneas, vean sus manos ahora, ya, y verifiquen que estos niños solamente tienen una línea palmar transversal. Además son de baja estatura, las articulaciones son flexibles
Y no todos los niños presentan todas las características físicas, ¿no? Eso varía. Otra característica es aquí también en el piecito. Vemos acá, miren donde está mi cursor. Estos niños normalmente tienen una sola línea. Aquí donde dice C, en la imagen C, una sola línea transversal en la palma de la mano. Normalmente nosotros tenemos 3. Y aquí los piecitos, miren, como ven, hay una separación entre el primer dedo y el segundo dedo bien marcado. ¿Ya? Normalmente esas son las características más que los médicos tienen, como decir, sus indicadores para ver si este niño tiene este tipo de síndrome. Porque cuando son bebés normalmente no se lo distingue, pero en la manito y en el piecito sí. ¿Ya? Esas son las características más conocidas al nacer. Las otras pueden variar, pero esto de la mano y del pie es muy característico de estos niños al nacer. ¿Ya? Aquí vemos justamente la característica en esta gráfica. Como ven acá, miren, ¿no? Normalmente nosotros tenemos, miren, 1, 2 y 3 líneas aquí en la palma de la mano. ¿Ya? Y estos niños solamente tienen una única línea. Es una característica bien marcada. ¿Ya? Y otra característica, como le dije acá, el de los piecitos, ya del primer dedo del pie al segundo dedo del pie hay un espacio bien marcado. ¿Ya? Y lo demás ya ustedes también lo deben conocer. Miren acá la manita, una sola línea también. ¿Ya? Son las características más notorias de este tipo de síndrome denominado síndrome de Down. Bueno, ya sabemos que este tipo de anomalía ya es un trastorno congénito de origen cromosómico que se produce cuando una persona tiene 3 copias de cromosoma en vez de 2, que es lo habitual. ¿Ya? Por eso se denomina justamente trisonomía 21. Esta alteración ocurre en el momento de la fecundación. ¿Ya? Y normalmente no es una enfermedad, sino es una condición genética permanente. Entonces, el síndrome de Down implica una combinación de defectos congénitos, es decir, alteraciones presentes desde el nacimiento. Estas alteraciones afectan distintos aspectos del desarrollo físico y cognitivo del niño. Ya, retardo mental, discapacidad intelectual. Ya, normalmente estas personas con síndrome de Down presentan discapacidad intelectual de grado variable, ya, que puede ser leve, moderada o en algunos casos bien marcada. Ya, un ejemplo puede ser los niños con síndrome de Down pueden asistir a escuelas regulares con apoyo educativo, mientras que otros requieren una educación especial. Ya eso lo determina de acuerdo a su gravedad, si es leve, moderada o es muy marcada. Ya, también ya sabemos entonces los rasgos: ojos ligeramente rasgados, como vemos acá en la imagen. Ya, la cara y la nariz bien aplanada, son de cuello corto, como vemos por acá. Y la lengüita es aparentemente más grande, como vemos por acá. ¿Qué más podemos rescatar de este tipo de enfermedad, de este tipo de síndrome? Otro ejemplo, un niño con esta característica puede necesitar lentes o puede necesitar audífonos para mejorar su calidad de vida y de aprendizaje. Tiene una expectativa de vida, como ya dijimos, con un promedio de 55 años, pero esto es variable según acceso a atención médica, presencia o ausencia de enfermedades asociadas o calidad de vida y más que todo apoyo familiar.
los aspectos físicos, seguimos viendo un poquito de este tipo de personas. Ya sabemos que no todos los niños tienen los mismos rasgos físicos, ¿no? Unos tienen menos marcados y otros son más marcados, ¿ya? Por ejemplo, en los ojos, en las orejas, en la boca, en la nariz, en el cuello, en las manos más que todo, ya en los piecitos también, como ya hemos visto ahí. Ahora vamos a pasar a la trisonomía 18 y trisonomía 13. Ya, otro tipo de alteraciones también. Ya, trisonomía 18 acá, 3, y trisonomía 13, vemos por acá también. Ya. Entonces, la trisonomía 18 y trisonomía 13 son trastornos congénitos causados por la presencia de un cromosoma adicional. Producen una combinación de defectos congénitos graves que afectan a casi todos los sistemas del cuerpo y están asociados a discapacidad intelectual severa, malformaciones múltiples y problemas de salud complejos. También estas alteraciones provocan un exceso de material genético, lo que afecta gravemente al desarrollo del organismo desde un inicio del embarazo. ¿Qué más podemos ver en este caso? Algunos defectos congénitos. Ambos trastornos presentan una combinación de defectos congénitos, es decir, presentes desde el nacimiento y que afectan casi todos los sistemas del cuerpo. ¿Ya? Alteraciones más frecuentes, por ejemplo, retardo mental severo, malformaciones del sistema nervioso, problemas cardíacos graves y alteraciones renales, digestivas y respiratorias. Un ejemplo, a ver, en este caso, un bebé con trisonomía 18, por ejemplo, al nacer con malformaciones cardíacas y dificultades respiratorias, requiere atención médica inmediata, ¿ya? Entonces, son alteraciones muy marcadas, ¿no? Que requieren justamente al nacer estas atenciones. Ahora, la expectativa de vida es entre el 20 y el 30% de los bebés fallecen durante el primer mes de vida, como vemos ahí, ¿ya? Entre el 20 y el 30% de estos bebés fallecen en su primer mes de vida. Aproximadamente el 90% muere antes del primer año. Entre el 5 y el 10% de los bebés con trisonomía sobreviven más de un año. Miren qué cantidad, ¿no? Muy poca esa cantidad, ese porcentaje. 5 y 10% sobreviven más de un año. Estos trastornos no son fatales en todos los casos. La expectativa de vida es variable y difícil de predecir. También existen casos poco frecuentes de supervivencia hasta la adolescencia. Entonces su expectativa de vida es muy baja, ¿no? Normalmente un 5 o 10%, ¿no? Y muy poco todavía hasta la adolescencia. Miren, acá están las características de estos niños, ¿no? A ver, un ejemplo. Algunos niños que superan el primer año continúan con cuidados médicos intensivos y apoyo especializado, ¿ya? Ese 5% que vemos ahí y ese 10%, ¿ya? Un cuidado médico intensivo, ¿ya? Algunas dificultades para predecir esto de la expectativa de vida. Cuando el bebé no presenta problemas inmediatos que pongan en riesgo su vida, resulta difícil predecir
con exactitud la expectativa de vida, ¿ya? Pero esto se da a factores como tipo de malformación, atención médica recibida, estado general del bebé, ya esto influye mutuamente en la supervivencia de estos menores. Pero en casos excepcionales de supervivencia prolongada, como vemos acá, hasta la adolescencia posiblemente, existen informes de bebés con trisomía 18 y o 13 que han sobrevivido hasta la adolescencia. Entonces, sí es posible, aunque estos casos son muy poco frecuentes, ¿ya? Muy poco frecuentes, que llegan un porcentaje muy menor, ¿no? Hasta la adolescencia. Un ejemplo sería ver algunos niños que con trisomía 18 que llegan a la adolescencia, presentan discapacidad severa y requieren cuidado constante. Ahora hablando de la trisomía 18, síndrome de Edgar, ¿ya? Entonces este señor de apellido Edward, justamente el que ha estudiado y ha descubierto, ¿no?, este síndrome en el par 18. La trisomía 18 también se conoce como síndrome de Edward. Este nombre le ha sido en honor al médico de nombre John Hilton Edward, quien fue el primero en descubrir y estudiar el trastorno congénito. Ya, justamente ha sido un médico, ¿no? Entonces, es común que muchas enfermedades o síndromes lleven el nombre del profesional que lo identificó por primera vez. Todo lo que estamos viendo en este caso, ¿no?, llevan el nombre de este profesional que lo estudió o lo descubrió por primera vez. Viene un poquito esto del concepto genético de este síndrome. La trisomía 18 ocurre cuando una persona tiene 3 copias de cromosoma en lugar de las 2 que son normales. Este cromosoma extra provoca alteraciones graves en el desarrollo físico y mental del bebé. Entonces, la frecuencia de aparición, la trisomía 18 se presenta aproximadamente en 1 de cada 4.000 a 5.000 nacimientos. ¿Ya? Entonces, esa es la frecuencia, miren, ¿no? Frecuencia 1 de cada 4.000 a 5.000 nacimientos, o sea que es muy poco, ¿no? Muy poco ese porcentaje, pero de que hay ya este tipo de alteración en el par 18. A ver, un ejemplo, en un hospital donde nacen 5.000 bebés al año, estadísticamente podrían presentarse un solo caso de trisomía 18. Entonces, la trisomía 18 es un síndrome denominado síndrome de Edward, es un trastorno congénito poco frecuente causado por la presencia de un cromosoma 18 adicional, descrito por primera vez por este médico de apellido Edward, ya, y como vemos acá, aparece uno de cada 4.000 o 5.000 nacimientos. Ahora vamos a ver la trisomía 13. ¿Ya? Trisomía 13, síndrome de Patau. A ver un poquito el concepto de este tipo de síndrome. El síndrome de Patau es un trastorno congénito grave causado por la presencia de un cromosoma 13 extra, es decir, trisomía 13. Vemos acá, en este caso, y un cromosoma extra en el par 13. Este cromosoma adicional provoca un exceso de información congénita, lo que altera el desarrollo normal del cuerpo y los órganos del bebé
antes de nacer. Se trata de un trastorno raro que afecta aproximadamente 1 de cada 7.500 a 10.000 nacimientos. Es mucho más raro, ¿no? Más que el anterior, creo que el doble. ¿Ya? Frecuencia aproximada, 1 de cada 7.000 a 10.000 nacimientos. Hablando un poquito del origen de este síndrome, ya sabemos que recibe el nombre justamente de su descubridor, en este caso Klaus Patou. Es un médico que identificó y descubrió por primera vez este síndrome. Un ejemplo, a ver, al igual que la trisomía 18 se llama síndrome de Howard, síndrome, en este caso síndrome de Patou. Algunas características vemos por acá, en esta imagen: cabeza pequeña o con microcefalia, labios leporinos, como vemos por acá, y paladar hendido, dedos adicional o dedos fusionados, o pequeños o defectos oculares, orejas con malformaciones. Ya son algunas de las características de estos niños con síndrome de trisomía 13, síndrome de Patou. Un ejemplo, al nacer un bebé se presenta, un bebé puede presentarse con labio leporino o ojos pequeños o una mano con dedos fusionados, lo que requiere una atención médica inmediata. Algunos problemas asociados justamente a este tipo de síndrome: corazón, malformaciones congénitas graves, en los riñones, alteraciones funcionales, en el sistema nervioso, retraso mental y severo y dificultades motoras, en la parte digestiva, algunas veces malformaciones intestinales. Otro ejemplo, un bebé con síndrome de Patou puede requerir cirugía cardíaca o intestinal para sobrevivir las primeras semanas. Y vemos acá justamente la expectativa de vida. Mire, dice la frecuencia, en este caso, 1 de cada 7.000, como ya hemos visto, ¿no? En este caso. Pasamos ahora al siguiente síndrome, denominado síndrome de Turner. A ver, ¿qué dice el texto según para este síndrome? El síndrome de Turner es un trastorno genético que afecta exclusivamente a niñas. Se caracteriza por baja estatura y falta de maduración sexual al llegar a la adultez. La gravedad de los síntomas varía entre las personas afectadas. Puede asociarse a otros problemas de salud, especialmente a alteraciones cardíacas, problemas del sistema renal, los riñones. Muchos de estos problemas pueden controlarse o corregirse con tratamiento médico adecuado. Y la frecuencia aproximada es de 1 de cada 2.500 niñas recién nacidas. Es muy poco también, ¿no? La frecuencia, 1 de cada 2.500 niñas recién nacidas. Entonces, un poquito más detalle de esto. Este trastorno, denominado Turner, ya es un trastorno genético que afecta exclusivamente a las niñas,
se produce cuando falta un cromosoma X, por lo que las afectadas tienen solo un cromosoma X en lugar de los habituales 45X y en lugar del 46XX. Este cromosoma faltante provoca alteraciones en el desarrollo físico y sexual, así como los problemas en otros órganos del cuerpo. También, ya como sabemos, este origen, el nombre justamente se da al doctor Henry Turner, quien descubrió por primera vez en el año 1938 este tipo de síndrome al observar un conjunto de características comunes en varias niñas. ¿Qué más podemos ver? A ver, un poquito de las características, como ya lo hemos visto: baja estatura, falta de desarrollo sexual. Otros rasgos físicos comunes también son cuello corto, manos y pies pequeños, esternón ancho. Y los problemas asociados son los siguientes: problemas cardíacos, problemas renales u otros problemas de hipertensión y también problemas de la tiroides. Pasamos ahora, aquí vemos un poquito más las características de este tipo de síndrome, como lo vemos acá. Son de baja estatura, como vemos por acá. Ya, cuello corto, pies pequeños. Ya, y el esternón es ancho en la mayoría de los casos. Pasamos ahora a el punto número 8. Anomalías cromosómicas estructurales. Entonces ya hemos visto las anteriores, que son las numéricas. Ahora pasamos a ver las estructurales. Y el resumen justamente aquí, estos son los cromosomas normales, miren, normal acá y normal por acá, pero aquí ya hay una anomalía en la parte de la estructura, como ven. En este caso falta, ¿no? Está incompleto por este lado. Aquí par completo y aquí par ya incompleto porque está faltante. Entonces, las anomalías cromosómicas estructurales se presentan cuando hay un cambio en la estructura o en los componentes de un cromosoma. Generalmente el total de los cromosomas, ya sabemos, el normal es 46. Las anomalías cromosómicas estructurales ocurren cuando se pierde parte de un cromosoma, como vemos acá el ejemplo. Ya se pierde parte de un cromosoma, o cuando hay cromosoma adicional, o cuando hay también dos partes y que se han intercambiado de lugar. Como consecuencia, esto conduce al exceso o la carencia del material genético, lo que provocan algunos defectos congénitos. Ya, esos son los casos normales, ¿no? O carencia o en este caso exceso, ¿no? Aquí vemos la estructura justamente del cromosoma. Cada cromosoma está formado por dos segmentos, como vemos acá, ¿no? En este caso, brazos cortos, brazos largos. Entonces, esta anomalía
estructurales afectan a uno o a ambos brazos en este caso. Ahora pasamos al síndrome del Cri-du-chat, es como decir el sonido del gato, más o menos así. Al nacer estos niños justamente tienen esa característica, ¿no? Logran como siendo un sonido de un gato, entonces por eso es su nombre. ¿Ya? O síndrome de maullido de gato también. ¿Ya? Así es conocido este tipo de síndrome. ¿Ya? Síndrome del maullido de gato. Este trastorno congénito es poco frecuente, ya causado por una delección o una pérdida en el brazo corto del cromosoma, como he visto anteriormente, en el cromosoma 5, cabalmente, también conocido como 5P. Aquí justamente en el cromosoma 5 hay esa pérdida, ¿no? Como ven acá, está incompleto. Esta pérdida de material congénito provoca alteraciones en el desarrollo físico, motor y cognitivo del niño. A ver, un ejemplo de este síndrome de maullido de gato proviene del llanto justamente agudo de los recién nacidos. Se asemeja mucho justamente a este maullido del gato. La frecuencia, un dato, por ejemplo, en Estados Unidos cada año nacen entre 50 y 60 niños con este síndrome del maullido del gato. Aquí en Bolivia, Santa Cruz debe ser similar o más, quizás, ¿no? Por muchas causas, ¿no? Salud, enfermedad, alimentación, no sé. Entonces se considera un trastorno raro, pero bien caracterizado por sus síntomas físicos y del desarrollo. Algunas características principales de este síndrome de maullido de gato: llanto característico, muy similar al maullido de gato, problemas musculares motrices, rasgos físicos, por ejemplo, microcefalia o bajo peso al nacer, problemas de lenguaje y comunicación, y otros problemas pueden asociarse a problemas de alimentación en los primeros meses, hiperactividad, escoliosis o retardo mental leve o severo. Y los pronósticos de vida, a ver cuánto aproximado. La mayoría de las personas con este tipo de síndrome tiene una expectativa de vida cercana a la normal. Vemos por acá entonces, lo normal, por ahí una media, un estándar, ¿no? 50, 60 años por ahí, normal. Siempre que no existan otros efectos graves en el organismo o en partes vitales, por ejemplo, corazón, riñón, etcétera. Y también la calidad de vida, eso ayuda mucho, ¿no? Y obviamente el apoyo del médico o un terapista en edades tempranas. Pasamos ahora
Ahí vemos un poquito más justamente lo que hablamos en las imágenes de las características de este tipo de síndrome, ¿no? Muy similar al maullido de gato, llanto similar. Vemos acá en damas y también en varoncitos, ¿no? Esa característica más que todo en el rostro. Pasamos ahora, bueno, aquí hay un poquito más de pronóstico y tratamiento, ¿no? La expectativa de vida, como ya vimos, es normal, unos 50, 30 años. Y también, justamente, es fundamental la educación temprana, fisioterapia, terapia de lenguaje, entre otras cosas, ¿no? Para poder un poquito ir subsanando este tipo de síndrome. Pasamos al siguiente síndrome denominado Pallister-Killian. ¿De qué se trata este tipo de síndrome? Conociendo un poquito más, ya este trastorno congénito raro causado por material genético adicional en el cromosoma 12. ¿Ven? Cromosoma 12, aquí. ¿Ya? Entonces hay un material adicional aquí en el cromosoma 12. Entonces, en la mayoría de los casos, el material extra no está presente en todas las células del cuerpo, sino solo en algunas. Y esa es una de sus características. Algunas células tienen el cromosoma 12 extra, otras son normales. Un ejemplo para este caso puede haber justamente esta mezcla, puede explicar justamente los síntomas y pueden variar entre individuos y otros individuos afectados. Aquí vemos un poquito más las características y vemos aquí en la imagen algunas características: retardo mental severo, hipotonía muscular, rasgos faciales característicos, labio superior muy delgado, por acá, labio inferior más grueso, nariz corta, problemas de salud asociados, por ejemplo, convulsiones, dificultades en la alimentación, rigidez articular, cataratas en los adultos, pérdida auditiva y defectos cardíacos. Algunos pronósticos de este tipo de anomalías. El promedio de vida de las personas que padecen este síndrome es reducido, aunque pueden llegar a vivir más de 40 años. Ya es un promedio de vida muy limitado, ¿no? Aunque pueden vivir, o sea, no todos llegan a esta edad por todas esas características. Algunos problemas asociados, por ejemplo, convulsiones, pérdida auditiva, defectos cardíacos, y ya vimos justamente el promedio de vida que no pasan de los 40 años. Terminando el tema, como ven, no es muy largo, es un tema muy interesante. Ya, justamente termina con esta evaluación. Lo vamos a hacer los 10 minutos que faltan, un poquito menos. Ya, cada uno ahí en donde está, ahí en su lugar, vamos a solamente trabajar esta parrilla, esta planilla. Ya, tiene justamente 3 columnas, ¿cierto? Dice la indicación: realice un cuadro que resuma los síntomas que presentan los niños con la anomalía siguiente. Aquí vemos las anomalías: síndrome de Down,
síndrome de Edward y Patau, síndrome de Turner, síndrome del gato y síndrome de Pallister-Killian. Ya, aquí ponemos el tipo de anomalías y aquí ponemos algunas características que ya hemos visto. Ya, entonces ya, chicos, le toca trabajar a ustedes. En este caso voy a dejar de compartir, pero voy a